La enseñanza sobre la vida de Jesucristo, tema 24, expulsión de los comerciantes del templo. Nuestro curso, bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estéis oyendo. Nuestro curso sobre Jesús ya está en sus últimos temas y hoy nos vamos a fijar en este tema que llamamos la expulsión de los comerciantes del templo. Le dedicamos un gran espacio, aunque los evangelistas le dedican menos espacio, algunos de ellos un espacio escasísimo, como San Lucas. Sin embargo, el hecho tiene mucha importancia y nos ayuda a comprender mejor a Jesús y además ha sido examinado muy detenidamente a lo largo de toda la tradición de la Iglesia. El relato son, para que podáis copiar las citas, ¿no? El relato viene en Juan 2, 13, 22, en Marcos 11, 15, 19, en Mateo 21, 2, 17 y en Lucas 19, 45, 46. El relato más largo lo veía ayer, el de Juan. Bueno, ahora comentamos todas esas cosas. Pero quiero leer el relato para que sepamos bien de qué hablamos. Lo leo en Marcos, aunque he antepuesto el de Juan a la presentación tradicional, he antepuesto el de Juan por su longitud y también porque quizás me detenga un poquito más al comentarlo. Así que voy a leerlo en Marcos. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. Bien, este es el relato fundamental que, como os he dicho y como veis en vuestra página final de los apuntes, pues tiene 4 versiones distintas. Antes de seguir adelante, quiero decir un poquito, siquiera, sobre el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es el lugar donde ocurrieron los acontecimientos que comentamos en este tema. El templo tenía, bueno, espero que tengáis esta hoja a vuestra vista. Es la hoja última, no la penúltima, la 5 de los apuntes. El templo tenía una gran plaza cuadrangular llamada Patio de los Gentiles. Ahí la hemos señalado con el número 1 en rojo, que estaba rodeada de pórticos. Veis, los puntos esos son columnas, en cuyo centro, delimitado por un pollete o auténtica valla llamado Sorej, se alzaba un edificio al que solo tenían acceso los israelitas, que estaba dividido en 2 partes. El patio de las mujeres, así llamado porque a él también podían penetrar las mujeres israelitas, y en él había varias dependencias importantes para el funcionamiento del templo,
Y luego detrás, ya, detrás de una rica puerta llamada Puerta de Nicanor, pues estaba el patio de los sacerdotes, eh, en el cual una franja pequeña podía ser también ocupada por los israelitas varones. La parte propia de los sacerdotes solamente eran ellos quienes podían entrar, pero alrededor de todo el patio de los sacerdotes, para poder ver los sacrificios y quizá separado por algún tipo de pequeña señal, lo que sea, no sabemos qué era, pues alrededor de ese patio de los sacerdotes, ya dentro del recinto, había una zona que podían ocuparla también los varones israelitas, ¿eh? Los hombres. Sin embargo, la zona se conocía como el patio de los sacerdotes y a veces como patio de los israelitas. Allí era donde se hacían los sacrificios. Pero allí había otro edificio interior, también dividido en dos partes, por una gran cortina. Ese edificio albergaba los lugares más sagrados del templo. El lugar santo, donde estaban el candelabro de los 7 brazos, la menorá, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. A este lugar santo pues entraban diariamente todos los que tenían que hacer cualquier oficio, bien encender las lámparas, bien reponer el aceite, bien reponer los panes de la proposición, bien ofrecer el sacrificio, el incienso en el sacrificio diario. Pero detrás del altar del incienso una enorme cortina espesa, puesta además de tal manera que ni con el viento pudiese alcanzarse a ver lo que había detrás, pues separado, por esa cortina, estaba una habitación que en tiempos de Jesús estaba vacía, pero que en el primer templo, en el templo de Salomón, estuvo ocupada por el Arca de la Alianza. A esa habitación no podía entrar nadie, nada más que el sumo sacerdote, una vez al año, con la sangre del sacrificio del día de la expiación. Aquel lugar fue violado por Pompeyo cuando en el año 63 se atrevió a entrar, y aunque luego después mandó hacer una purificación del lugar, aquello quedó como la memoria de un horrible sacrilegio. Esa era la estructura del templo, ¿verdad? Los acontecimientos que nosotros estamos narrando ocurren en el patio de los gentiles, en el patio de afuera, en la parte exterior que podían ocupar todos. Por eso he puesto el dibujito ahí, ¿verdad? Ahí es donde ocurre este acontecimiento. Bien en ese lado de arriba, bien en el de abajo. Es lo mismo. O en los dos a la par, porque fuera de un lado para otro. Bien. Aquí os coloco también otra forma de presentar el templo que se hizo. Este dibujo proviene del siglo XVI. Es un gran dibujo y fue muy agudo y muy buen conocedor de la Sagrada Escritura el que lo realizó. Actualmente, sin embargo, se prefiere más bien este otro, ¿no?, que es el que responde a la maqueta del Templo de Jerusalén que se encuentra, o se encontraba, porque ahora está en el Museo de Jerusalén, en la Universidad de Jerusalén, pero que se encontraba en el Holy Land Hotel de Jerusalén. El dibujo lo realizó, como anoto,
22. Bueno, pues eso creo que nos ubica un poco en el lugar. Ahora os pediría que para todo el texto pues tengáis a la vista sobre todo la página 6 que tiene los textos, pero no descuidéis tampoco la página 5 porque en algunos momentos quizás os haga falta mirar a ver dónde se estaba desarrollando la acción que estamos comentando. El templo de Jerusalén era el único lugar donde, según la ley, se sacrificaban animales en honor del Señor. Esto suponía la necesidad de su compraventa. Para facilitar en el entorno del templo, allí tenía que haber lugares para comprar y vender lo necesario para los sacrificios, de modo que se facilitara el cumplimiento de los votos y el cumplimiento de las normas legales que exigían los sacrificios. Además, las monedas que se ofrecían al templo no podían ser monedas que llevaran imágenes de ningún tipo y sobre todo que no tuvieran las imágenes del emperador ni tuvieran signos de culto pagano, como solían colocar los romanos y los otros pueblos de la época en las monedas. Por eso, como las monedas que circulaban preferentemente eran esas, pues había que cambiar para poder hacer la ofrenda de forma legal en el templo de Jerusalén. Así es que para que pudiera haber el culto que exigía la ley divina, hacía falta un mercado de bueyes, palomas y ovejas, y se necesitaba que hubiera cambistas de moneda. ¿Por qué, pues, actuó Jesús en contra de los comerciantes y cambistas? ¿Qué significan las palabras que dijo? ¿Por qué reaccionaron como lo hicieron los mercaderes, las autoridades del templo, los discípulos y algunos otros grupos inesperados como los ciegos y los cojos? Bien, vamos a ver. Tenemos 4 relatos que hablan de un acontecimiento sorprendente ocurrido en el templo poco tiempo antes de la ejecución de Jesús, a continuación de su entrada mesiánica en Jerusalén, que comentábamos en la lección anterior. Estos relatos tienen unas características muy diferentes unos de otros, pero los 4 afirman que Jesús expulsó a los que vendían allí y explicó su acción diciendo que no podía consentirse que la casa de Dios se hubiera convertido en un mercado. El más extenso de los relatos es el de Juan y el más breve el de Lucas. Mateo y Marcos son los más semejantes entre sí, pero Mateo, en lugar de la conclusión de Marcos, tiene 2 añadidos muy significativos: el acercamiento de los ciegos y los cojos al Señor, por un lado, y la intervención de los niños, por otro. Estos añadidos dan la impresión de ser, en realidad, la conclusión de la entrada del Señor en Jerusalén, pues no se nota interrupción ni cesura si se suprime Marcos 21, 12, 14. Mateo 21, 12, 14. Vamos a ver el contexto y la fecha del acontecimiento. San Juan relata o sitúa el acontecimiento al principio de su evangelio, justo al principio, en el comienzo de la vida pública de Jesús, en contraste con los otros 3 evangelistas
que lo sitúan al final de la vida pública de Jesús, poco antes de su condena a muerte. Colocando aquí esta narración, Juan nos indica que todo lo que sigue, es decir, todo el Evangelio, va a consistir en llevar a cabo lo que en este relato se significa. Se acaba el culto antiguo y empieza una nueva forma de dar culto a Dios y de encontrarse con Él, como se dice expresamente en Juan, un poquito después, cuando relata la conversación de Jesús con la mujer de Samaria. Ya ni en este lugar ni en Jerusalén se tendrá lugar el culto, sino que los verdaderos adoradores del Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Bueno, esa es la perspectiva de Juan. La mayoría de los autores mantienen que los que llevan razón en poner el Evangelio, este trozo del Evangelio, este relato de la expulsión de los mercaderes del templo, al final pues llevan la razón los tres evangelistas primeros, los sinópticos. Sin embargo, últimamente, a partir de unos estudios de un señor llamado Trocmé, pues hay otros, como Nolan, del que recojo un párrafo al final de estos apuntes, que opinan que el que lleva razón es Juan y que los otros apóstoles forzaron las cosas para dar la impresión de que la expulsión de los mercaderes fue la causa directa de la detención de Jesús y de su crucifixión. Pero vamos a ir un poquillo por partes. Lo importante es que Juan nos indica que todo lo que sigue, todo el Evangelio, va a consistir en llevar a cabo lo que en este relato se significa. Se acaba el culto antiguo y empieza una nueva forma de dar culto a Dios y de encontrarse con Él. De todas maneras, Juan coloca el relato expresamente en tiempo pascual, al término de una subida de Jesús a Jerusalén, es decir, anticipando los acontecimientos finales de la vida de Jesús. En San Mateo, el relato sigue inmediatamente a la entrada en Jerusalén y se continúa con la maldición de la higuera que carecía de fruto. Son tres signos proféticos que indican el final del tiempo de Israel y el comienzo de un tiempo nuevo. Tras estos tres signos proféticos viene la larga serie de polémicas de Jesús con las autoridades de Jesús que desembocará en su pasión y en su resurrección, dando la impresión de que todas esas polémicas, ya desde la expulsión de los mercaderes del templo, se desarrolla en la semana final de la vida de Jesús en la tierra. Marcos, en él, el relato de la entrada en Jerusalén concluye con una breve entrada al templo porque ya era tarde. A la mañana siguiente, Jesús maldijo la higuera, estéril aquella higuera que no daba fruto, y se fue a casa. Luego después expulsó a los mercaderes del templo, después vio que la higuera estaba seca, y después vienen las polémicas de Jesús. Finalmente Lucas, tras el relato de la entrada mesiánica en Jerusalén, incluye una lamentación del Señor por Jerusalén, seguida de una brevísima noticia sobre la expulsión de los mercaderes, y después se desarrollan las polémicas de Jesús con sus adversarios. Fijaros que el relato
o la noticia, porque eso no es un relato casi, es una noticia que incluye Lucas, dice, después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Y ahí acaba. Solo eso dice Lucas. Bueno, pues ahora nos preguntamos, ¿qué acción fue la que realizó Jesús? Si sumamos todos los relatos, los mezclamos, cosa que desaconsejan vivamente cualquier buen exégeta, porque claro, se puede cambiar el sentido de las cosas. Pero bueno, aquí nos ayuda, al sumarlos todos, a ver por lo que había quedado en la tradición. Sumando todos los relatos, resulta que Jesús entró en el templo, hizo un látigo con un cordel, expulsó a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, impidió que se transportaran mercancías por el templo y volcó las mesas de los cambistas, esparciendo las monedas por el suelo. Esta acción fue acompañada por las palabras que nos transmiten los 4 evangelios con algunas variantes. Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Se recogen en esas palabras 2 citas combinadas tomadas de Isaías 56 y Jeremías 7. Pero Juan, sin embargo, aunque más o menos con el mismo sentido, prefiere aludir, porque no es citar directamente, prefiere aludir a Zacarías 14, 21. Los textos los tenéis en los apuntes indicados con un brevísimo comentario que os puede ayudar a ver el por qué se citan en este contexto, aunque ahora vamos a explicar algo más. La expresión, hay que empezar por esta expresión, cueva de bandidos. Hay que tener cuidado con ella. No se trata de que los mercaderes sean unos bandidos. No se trata de que a Jesús le moleste la venta de lo que hace falta para el culto. No, porque no se entendería entonces lo que está sucediendo. La expresión cueva de bandidos significa lugar de refugio que ofrece protección a quienes están perseguidos por los agentes de la ley. Claro, los bandidos van huyendo de la policía y se esconden en una cueva. Hoy día sería muy complicado, pero en aquellos tiempos eso era bastante fácil. En un lugar donde hay muchas cuevas, meterse en una cueva bien escogida puede suponer el librarse de los perseguidores. De hecho, conocemos el caso de unos que fueron sorprendidos escondidos en una cueva en una acción de guerra y pusieron delante de la cueva una hoguera muy grande que hizo que se ahogaran con el humo los que estaban dentro y se han encontrado los huesos de aquellos que perecieron en aquella cueva, en aquella acción de guerra. Bueno, la expresión cueva de bandidos significa lugar de refugio que ofrece protección a quienes están perseguidos por los agentes de la ley. No la entendamos, pues, en el sentido de antro de corrupción político-administrativo-religiosa, ¿no? No. Jesús dice que el templo está destinado a ser lugar de auténtico encuentro con Dios y no a ser un falso refugio para evitar la catástrofe que se cierne sobre los que no querían convertirse. Jesús, para indicar el fin de la antigua alianza y el comienzo de la nueva, que estaba a punto de llegar, realizó 3 gestos proféticos:
la entrada en Jerusalén, la maldición de la higuera y la expulsión de los vendedores, expulsando a los mercaderes del templo. Haciendo eso, Jesús está declarando que su función es ya innecesaria, porque el culto a Dios se va a hacer de otra manera. Jesús se muestra como el Mesías, que inaugura unas nuevas relaciones con Dios y fustiga a los que pretenden utilizarlo para su beneficio. Jesús protesta contra la utilización de la religión para el enriquecimiento personal de los que la controlan. Eso es verdad. Por eso la mayor dureza de su acción se dirige contra los cambistas y su postura más tolerante es con los que facilitan los animales que pueden ofrecer los pobres, las palomas. Esta es la interpretación de Juan Mateos, que insiste mucho en este punto. Ahora veremos un poquito más adelante, cuando esté para acabar, la interpretación que hace Nolan, que se le aproxima a esta idea de que Jesús estaba en desacuerdo con que en el templo hubiera actividad económica. Dice de pronto Mateo: se le acercaron los cojos y los ciegos y los curó. Es un detalle que no parece encajar bien. Y además no lo incluye nada más que Mateo. Por lo demás, ha pasado desapercibido entre los comentaristas. Se acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Dice el verso 14. Para entenderlo, debemos tener en cuenta lo que se narra en 2 Samuel 5. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquel día dijo David: todo el que quiera luchar contra el jebuseo, que se acerque al canal. En cuanto a los cojos y a los ciegos, son odiosos a David. Por eso se dice: ni ciego ni cojo entrará en el templo. Sobre este fondo entendemos ahora mejor qué es lo que está pasando. Con Jesús entran en vigor unas nuevas normas para el templo. Nuevas normas que están avaladas por sus milagros. Los que no podían estar en el templo antiguo a causa de su enfermedad, ahora pueden encontrar la salud y relacionarse con Dios en el nuevo templo, que es el cuerpo de Jesús. Frente a la acción de Jesús, habrá dos principales reacciones. La de los discípulos, que solo viene relatada en Juan, y la de los guardianes del templo, que tienen matices muy diversos en cada evangelista. Los discípulos, según dice Juan, creen que Jesús es un reformador que quiere librar al templo de los abusos que se habían adherido con el tiempo. Jesús no les contesta directamente, pero después de su resurrección podrán entender lo que pretendía decir Jesús con su gesto profético. Si Jesús hubiera pretendido solo una reforma, una purificación, le habrían hecho palmas todos los fariseos y hubieran tenido que aguantarse los que controlaban el templo, porque Jesús aparecería
pues como un profeta reformador que viene a restaurar las buenas costumbres del pueblo de Dios y lo que se tiene que hacer realmente en el templo. Pero no, Jesús no va por ahí. Jesús pretende otra cosa. Los enemigos son los que comprenden paradójicamente bien lo que Jesús estaba haciendo. Y por eso le preguntan a Jesús que a qué viene eso y que qué autoridad tiene. Jesús afirmará entonces que el verdadero templo no es aquel templo de piedra, sino su cuerpo, que va a ser destruido en la muerte y reconstruido por el Padre en la resurrección. Y que esa sería la señal definitiva de que Jesús es el Mesías, que tiene derecho a declarar abolido el templo antiguo. Pero ese signo lo verán solo los que acojan a Jesús por la fe. Porque los que no acojan a Jesús por la fe considerarán que Jesús ha dicho una blasfemia. Recordar que entre los acusadores de Jesús estarán los que digan, este anda diciendo, destruid el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús con su látigo se muestra como el Mesías que declara la invalidez del culto que se está realizando en Jerusalén y por tanto la inutilidad de ese templo desde el momento en que su cuerpo es el único templo que hace verdaderamente presente a Dios y su muerte y resurrección su único culto salvador. Fijaros que esta es una idea que Juan mantiene constantemente en su evangelio. El único revelador de Dios es Jesús. Es el único que conoce a Dios y es el único que sabe lo que a Dios le gusta y es el único que puede hacer lo que a Dios le agrada. Por eso de Él vendrá para nosotros la luz y el perdón y la salvación. Aquí hay un pequeño detalle que es qué edad tenía Jesús. Cuando Jesús estaba predicando, la obra de la reforma del templo que había empezado Herodes el Grande no estaban todavía terminadas. Que sea el chiste malo ese, ¿no? De que los albañiles saben cuándo entran, pero no cuándo se van a ir, ¿no? Bueno, pues eso pasó en el templo de Jerusalén. El templo había empezado con Herodes, pero muchos años después de la muerte de Herodes todavía seguían la obra. De hecho, las obras acabaron el año 64 después de Cristo, el año 64 de nuestra era. Y por consiguiente el templo acabadito y perfecto solo duró 2 años, porque el 66, bueno, 2 años no, un poquillo más. El 66 empezó la guerra y el 70 fue totalmente destruido. Ahora bien, se dice, los que están con Jesús dicen, hace 46 años que empezó a reconstruirse este templo. Y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Fijaros, ellos dicen que empezó hacía 46 años, en tiempos de Herodes. Jesús nació luego más tarde en tiempos de Herodes. Por tanto, cuando nació Jesús ya llevaría algunos años de reconstrucción el templo y por tanto aquí se le están atribuyendo a Jesús algo más de 30 años, sin que podamos precisar demasiado. Marcos no se detiene en tantas explicaciones, sino que señala con toda crudeza que cuando vieron los jefes lo que hizo Jesús,
estuvieron decididos a acabar con el Señor, pero que no lo hacían porque no se atrevían a intervenir, dado que la gente que rodeaba a Jesús estaba entusiasmada con él y sabían que podían provocar un altercado que fuera peor que dejarlo predicar. Así es que estaban a la espera, a la caza, sobre todo después de estos signos estridentes en los que Jesús se muestra ya claramente como Mesías. Mateo incluye otra anécdota que vendría mejor como conclusión de la entrada en Jerusalén que en este lugar. Y es que los fariseos se indignan porque Jesús hace milagros. Ha curado a ciegos y cojos y los niños gritan: Hosanna al Hijo de David. Jesús acepta la alabanza de los niños y ve en ella el cumplimiento de lo que anunciaban las sagradas escrituras. ¿No habéis leído nunca: de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaré una alabanza? Son palabras tomadas del Salmo 8, versículo 3. Por tanto, fijaros, Marcos concluye, vamos a ir por el orden de los evangelistas más clásicos. Marcos concluye diciendo que los jefes decidieron acabar con Jesús una vez más, pero que no se atrevían a hacerlo porque Jesús tenía muchos seguidores. Mateo suprime ese final, pero en cambio añade que los cojos se le acercaron, los ciegos también, y que los niños gritaban Hosanna al Hijo de David, y que entonces los jefes le regañaron a Jesús porque lo consideraban responsable de lo que estaba haciendo la gente. Finalmente Lucas suprime todos esos finales y no dice nada de ellos. Juan sí que pone una doble reacción. Los discípulos que piensan que Jesús es un reformador y Jesús les tiene que decir que están muy equivocados, que la cosa va por otro lado. Y los enemigos que sí entienden que Jesús está produciendo una ruptura y por tanto le exigen credenciales para hacerlo. Y que Jesús, por su parte, se negará, pero avisará que su templo es el verdadero templo y que aunque lo destruyan, resucitará al tercer día. Si vemos bien los relatos y nos fijamos en ellos, nos daremos cuenta de que Mateo en realidad está muy cercano a Lucas, porque lo que añade sobre Lucas es en realidad la conclusión del relato de la entrada del Señor en Jerusalén. Si leemos el relato de la entrada del Señor en Jerusalén, cuando llegamos al versículo 15, saltamos y nos vamos al 17, no nos damos cuenta ni que no hemos saltado nada. Por lo cual da la impresión de que este relato de la expulsión de los mercaderes del templo es un añadido que se pone como colofón a la entrada del Señor en Jerusalén. Bien, hagamos por tanto una reflexión final. La religión en tiempos de Jesús estaba pujante. Los judíos se veían abocados a un cierto fanatismo porque los romanos no paraban de cometer errores que ofendían a la sensibilidad religiosa del pueblo, que era consciente
de una superioridad religiosa en el mismo terreno. Los gobernadores actuaron insensatamente. Unos querían llevarse el dinero del templo para sus caprichos o para obras públicas o para lo que fuera, porque el templo tenía muchos bienes, ya que el templo mismo, no ya solo los mercaderes, el templo mismo funcionaba como un banco de depósitos, un banco en el que se depositaban para mayor seguridad los bienes, que de esa manera podían servir de respaldo a las acciones que el templo realizara. Por otra parte, los gobernadores también fueron tan insensatos que introdujeron imágenes, aunque solo fuera en los escudos y las banderas. Otras veces incluso quisieron controlar los ornamentos del sumo sacerdote. Y ya finalmente lo que ya puso totalmente nervioso a los judíos es que el emperador quiso que se le diera culto a él en el templo. En esta situación, cuando Jesús llegó látigo en mano como Mesías de Israel, no va purificando el templo, que eso sí que lo hubieran aguantado muy bien los judíos, sino que iba declarando que el templo ya no servía para nada y que el que quisiera relacionarse con Dios no debía hacerlo mediante los sacrificios legales, sino a través de su misma persona. Y cuando vieron esto, decidieron acabar con él. Hasta ahí podíamos llegar. Se ha colado 7 pueblos. ¿Cómo va a decir que el templo no sirve para nada? Lo que hay que decir es que el templo tiene que ser muy respetable y muy respetado. Por tanto, no hay que devaluar la acción de Jesús como hicieron los discípulos, pensando que se trataba solo de eliminar abusos. Porque ciertamente había abusos en la compraventa de los animales y en los cambios de moneda. Eso era hasta cierto punto inevitable. El dinero es pegajoso, y se pega en las manos de mala manera. Eso era hasta cierto punto inevitable, era el mal menor que había que consentir para poder llevar a cabo lo que había que hacer en el templo, el culto del templo. Era muchísimo el dinero que se movía en torno a los sacrificios y a los donativos para concluir las obras, para mantener el edificio, para mantener en definitiva la institución. Jesús no iba por ahí. El Señor estaba declarando que Él era el Mesías definitivo, que tenía autoridad para plantear de un modo nuevo las relaciones con Dios. Además era consciente de que esa acción le iba a costar la vida. Destruí este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Estaba dispuesto a dar la vida porque esa era ya la única manera de que las relaciones entre Dios y los hombres entraran en una fase nueva que superara una religión que se mostraba absolutamente insuficiente. No se trata, por tanto, de decirnos que hay que mantener orden y decoro en la iglesia, que ciertamente hay que mantenerlo, ni de que hay que ver qué negocio tiene montada la iglesia, que no será por lo que aportan los que lo dicen. No, no va por ahí. Eso habrá que tener cuidado y habrá que verlo desde otro ángulo de vista y desde otras perspectivas. Y ahora no lo estamos examinando eso. Pero aquí no lo pone. Se trata de dejar claro que Jesús es el único camino posible para encontrarnos con Dios
y que Él ha abierto ese camino mediante su muerte y su resurrección. Todo lo demás sirve si para llegar a Dios, ¿eh? para llegar a Dios, vamos por medio de Cristo. Es decir, todo lo que nos lleva a Cristo, para que Cristo nos lleve a Dios, vale. Lo que no nos lleve a Cristo o quiera saltarse a Cristo, no vale. Bien, esta es la interpretación que me parece más equilibrada. Mezclo la interpretación de varios, acepto algunos puntos, como ya os he dicho, de Juan Mateo y del mismo que voy a decir ahora de Nolan, pero Nolan nos ofrece una perspectiva distinta, una interpretación distinta de la que yo he venido haciendo aquí. Y sin embargo, como es interesante y como tiene elementos que son aceptados por mucha gente, quisiera leerosla. Es un poquillo larga la cita, la tenéis en los apuntes, la tenéis en el libro de Nolan, ¿Quién es ese hombre Jesús antes del cristianismo? Que es un librillo muy bonito, ya lo he citado varias veces en el curso. Bueno, pues la tenéis ahí y leo lo que dice. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el templo? La llamada purificación del templo no fue un golpe o toma del templo como primer paso en orden a la conquista de Jerusalén, como algunos autores han afirmado. Tampoco tuvo nada que ver, por lo demás, con los ritos y ceremonias sacrificiales que tenían lugar en el templo, ni con la incierta expectativa judía de que el templo habría de ser purificado por el Mesías en los últimos días. Jesús realizó su acción en el inmenso patio de los gentiles, no en el lugar santo donde se ofrecían los sacrificios. Y su acción fue motivada por los mercaderes y los cambistas. En otras palabras, su preocupación, como no podía ser menos, después de lo que hemos visto hasta ahora, no era la de adquirir poder o purificar el ritual. Su auténtica preocupación la constituían los abusos relacionados con el dinero y los negocios. Veis que aquí es donde está la interpretación totalmente distinta que hace Nolan, que va más por la línea de los discípulos que dicen esto, Jesús está purificando el templo. Sigamos. Hay numerosos datos extraevangélicos que demuestran la existencia de un lucrativo negocio de venta de animales sacrificiales en el gran patio del templo. También hay pruebas de que los mercaderes se aprovechaban de la demanda de animales puros para los sacrificios, elevando los precios a veces de un modo exorbitante. También los cambistas obtenían excelentes beneficios de aquel tinglado. Se suponía que todo judío tendría que gastar en Jerusalén una parte de su ingreso, y la mayoría de los peregrinos llegaban a la ciudad con moneda extranjera. Ya hemos dicho que todo eso es verdad. Todo eso lo hemos aceptado antes con toda claridad. Lo que pasa es que ahora Nolan pone el acento en esto. Esto es lo que Jesús vio en el templo. Esto es lo que provocó su cólera. No le impresionaba la grandiosidad de las piedras y las construcciones, ni hacía caso de los complicados ritos y ceremonias. Únicamente se fijó en la viuda que dio su último centavo, según Marcos 12, 41, 44, y en la explotación económica de la piedad y la devoción del pueblo. Lo que allí había eran mercaderes y cambistas que servían descaradamente a Mammón, el dios del dinero, en lugar de servir a Dios, con el permiso tal vez y la connivencia posiblemente incluso
de los, del beneficio de los sumos sacerdotes que administraban la casa de Dios. Jesús estaba dispuesto a hacer algo al respecto. Su compasión por los pobres y oprimidos desembocó una vez más en la indignación y la cólera. Según Marcos, todo esto despertó la atención de Jesús. Una tarde que por lo avanzado de la hora no merecía la pena emprender ninguna acción. Dejadme que os lo lea. Dice que, al final del relato de la entrada de Jesús en el templo, en Jerusalén dice que entró en el templo, echó un vistazo y como era tarde, se marchó. De modo que volvió al día siguiente, probablemente después de reunir en torno a sí un grupo numeroso de seguidores. Jamás podría haber conseguido él solo expulsar a los mercaderes y cambistas, indudablemente reacios a abandonar el lugar. Esto significa que la acción de Jesús no fue implementada ni fue ajena a un plan preconcebido, sino que Jesús la tenía bien pensada. Bueno, por tanto veis que yo he dado o he sintetizado una interpretación más teológica. Jesús expulsa a los mercaderes porque aquel templo ya no vale, dado que el templo que vale de verdad es su propio cuerpo. Nolan afirma, con muchos otros también, que a lo que Jesús le indigna es que allí el culto haya quedado invalidado por la explotación de los más débiles y porque se ha convertido aquel lugar en un lugar de negocios que incluso hacen más daño y aumentan más profundamente la desprotección de los desvalidos y de los desposeídos de este mundo. Y ya como síntesis, porque en los dos sitios lo hemos dicho, algo de las dos cosas hay. Pero vamos, insisto en que me parece que lo fundamental es que Jesús declara inválido a aquel templo, como declara inútil a aquella higuera, porque Él es el Mesías que ha entrado en Jerusalén y con Él ha entrado un tiempo nuevo.